El año acabó, hace como 4 meses, y como siempre dejando una infinidad de animes atrás. Y aunque si bien prácticamente los primeros puestos se los robaron las segundas o terceras temporadas, además de que no es ningún misterio quién se encuentra en el primer puesto, ya que su final fue el más sonado en todo el mundo. Aún así, uno que otro original se hizo resaltar en este año tan cargado de secuelas. Como siempre, aclaraciones, nada de animes con segundas temporadas confirmadas, excepto si su final es muy bueno y muy cerrado. Dejando en claro esto, no perdamos más tiempo y comencemos con el top 10 mejores animes 2023. Overtake. Vamos con un anime que la verdad no me esperaba que entrara ni en los 10 primeros puestos, y aún así me terminó sorprendiendo, y como lo dice su propio título, esto trata de sobrellevarlo, ya que este anime a simple vista que pareciera de carreras, da un giro inesperado y termina dándonos una historia personal, donde todo corre en relación a tener que cargar con esas agujas emocionales internas, bloques de expectativas y presión que todo el mundo tiene, siendo algunas más afiladas y profundas, o más pesadas y asfixiantes que otras, aparentando que la historia la protagonizará solo los corredores, pero no, sino también un inesperado personaje secundario, con quizás el pasado más fuerte de todos, el cómo las secuelas de esto lo perjudicarán en su presente, pero gracias a la interacción mutua con una joven promesa del deporte de carreras, el cual su apoyo hacia él hará que este corredor empiece a confiar y a abrirse hacia otros, mientras que él, al presenciar cómo este corredor, aún con todo en contra y lleno de derrotas y frustraciones, se niega a desviarse del camino hacia el objetivo que se ha marcado, logrará que él mire de frente ese pasado y enfrentarlo de una vez por todas, además de mostrarnos distintas perspectivas que no suelen tomarse en cuenta, como el peso de ser el número uno, y aunque se denominen genios aquellos que están en la cima, incluso ellos mismos saben que solo necesitan un error para que el mundo les dé la espalda y los olvide, sin olvidar que el temple para ser el cabecilla de una carrera no es para cualquiera, y no importa cuánto anhelemos ese puesto, muchas veces no soportamos esa responsabilidad y hay que aceptar eso. Overtake es una obra para aprender a confrontar todos esos traumas que siempre escondemos y que ni siquiera estamos dispuestos a pedir auxilio por tratar con ellos, así como la determinación para hacer frente ante decisiones cuestionables para muchos, pero uno mismo sabe que se deben hacer. Un anime que sin duda en un principio te llevará por el mundo de las carreras, pero poco a poco se convertirá en uno sobre el perdón a uno mismo. SSSS Gridman.
A diferencia del autoproclamado fan de los mechas Kala-sama, yo no soy tan fan de este género. Pese a eso, el hecho de que no soy reacio a ver cualquier género me permitió ver el valor que tiene esta pieza. Gridman no solo es otro anime de mechas más, sino que así como Evangelion le dotó profundidad a este género, Gridman también le puso una dosis pequeña de esa profundización en todo. No solo en la dirección, donde hay escenas muy cinemáticas que le dan un toque muy serio, sino desde los protagonistas, que se sienten más humanos al darles inseguridades y dudas, que al final hace que les agarres apego, además de un progreso desarrollo que como mínimo siente satisfacción el resultado final que te dan ya cerrando la obra, hasta darle seriedad a las batallas y no tratarlos como solo un espectáculo de metal destrozándose, que lo es, pero siempre recordando las consecuencias detrás o antes de la batalla. Pero otra cosa en la que Gridman logra reinventar el género es darle esa seriedad y profundidad dicha anteriormente, incluso al robot, que bueno, no es un robot como tal, sino un ente místico, pero en este tipo de anime suelen tener una personalidad por demás plana, de simplemente luchar por el bien y nada más, pero aquí usa eso en contra suya, haciendo que todo lo que pasó hasta ahora fuera debido irónicamente a ese sentido de justicia, dejando como resultado en haber creado una especie de universo prisión por esa sed de mantener todo en paz, y es él el que debe ser salvado, de haberse aferrado demasiado a ese sentido de justicia. Otro aspecto que se agregó a este anime fue un toque de contexto hiperdimensional y surrealista, expandiendo de manera sorprendente la vista de este mismo, dando un toque de confusión muy interesante que se presta para miles de teorías. En cuestión de animación, se nota mucho que el estudio Trigger, uno de los grandes en la industria, lo respalda, pues incluso usando ese tan cuestionable CGI, es uno de un nivel muy superior al promedio, en el cual cada pelea de robots gigantes son un espectáculo de ver, ni que decir de las transformaciones, tienen el debido respeto a este género. Los mechas son animados con una animación tradicional y muy detallada, para desprender esa esplendorosidad que siempre ha tenido este género. Gridman es ese respiro fresco que siempre necesita el género mecha, y como introducción para aquellos que desean aventurarse en este género, el mejor punto de partida sin negar es la historia del héroe, protector de la paz. Mahou Shoujo Magical Destroyers. Cada cierto tiempo suele salir algo que solo con verlo sabes que es anime, en el mejor de los sentidos. La palabra que quizá describa de la mejor manera a Magical Destroyers es bizarro. Uno de esos donde todo es una locura, la historia, la animación, los personajes, todo. En donde nos muestran una propuesta de las estrafalarias, un mundo donde ser otaku se ha vuelto tabú, o sea 2005 a 2010. Y una organización trata de borrar la existencia a cualquier cosa que tenga que ver con el anime o lo friki. En donde Otaku Hero, el protagonista, deberá pelear por la libertad de los otakus. Pero debajo de toda esa rareza tiene un núcleo que evoca a la libertad de expresar los gustos propios, y al mismo tiempo también es una dedicatoria al anime, cada capítulo hablando sobre sus tópicos, chicas mágicas, cosplay, figuras anime, todo lo que un otaku pero 100% puro conoce de nuestra rara pero al final de cuentas querida comunidad, con temas tanto del anime como viajes espacio-temporal y psicosurreales, mostrando por todos los lados que esta obra fue creado por un otaku para los otakus, desbordando ese fanatismo hacia el anime que tenemos los fans, y al mismo tiempo dar ese mensaje de no sentir vergüenza a las cosas que te gustan, y eso ya hablando en general, acompañado como ya dije de una animación que de una forma más directa de describirlo, es como si los animadores se hubieran inyectado una muy buena dosis de harina para crearlo, porque muchos de los fotogramas aquí tienen una animación tan psicodélica que te deja hipnótico por las secuencias estrafalarias que te inyectan los ojos sin descanso alguno, pero pese a todo lo anterior no descuida la historia, poniéndose más intrigante e interesante entre más avanza, con un final que además de ser muy metafísico, o sea que se sale de incluso las propias reglas establecidas por ellos mismos, tiene la valentía de darnos un final opuesto al acostumbrado, siendo depresivo pero satisfactorio a fin de cuentas. Innegablemente una serie que desprende por todos sus poros que esto solo pudo ser concebido en el anime. Todo eso es el exótico anime de las chicas mágicas destructoras. It's the fear song.
Som 100, Sonbe ni Narumade ni Shitai 100 no Koto. Y si el anterior puesto era una carta de amor al anime y la comunidad otaku, este en cambio a la valoración de uno mismo. Som 100 es una de las más únicas para una serie que añora transmitir la intención de que uno siempre debe autorrespetarse y no despreciar el límite de tu tiempo y tus aspiraciones. Todo irónicamente desde la epifanía del protagonista, que cuando en el mundo normal se sentía como un muerto en vida, cuando todo se convierte en un apocalipsis, él paradójicamente se siente más vivo que nunca. Una obvia alusión de aquellas personas atrapadas en un horrible trabajo, que solo viven de trabajar y comer, sintiéndose que son un muerto viviente en la mejor expresión de la definición. Aún así, una vez superado ese epifánico capítulo 1, la obra es distintas ideas contrarias a esos sosiegos sociales, desde alguien que por encajar con la sociedad dejó de ser quien era y abandonó lo que en verdad quería, hasta alguien que nunca pudo elegir nada y solo dejar que otros decidieran su camino. Pero también muestra la perspectiva oscura de esto, pues también hay aquellos que aprovechan para realizar todo lo que siempre quisieron, pero éticamente cuestionable, mostrando un interesante paralelismo en cómo personas en la misma situación del protagonista pueden terminar también en una epifanía liberadora, pero en un sentido totalmente opuesto, pues no todo el mundo deja los resentimientos y rencores atrás, en especial cuando se les presenta una situación así. Pero aún así la historia se orienta por un camino más motivador y alentador, con recuentos tras recuentos, con el mismo mensaje: realizar eso que has anhelado hacer. Quizás no lo logres, quizás no salga como tú quieres, pero la intención es intentarlo, porque no todos tendremos la felicidad o desgracia de que un holocausto zombie empiece y nos dé la oportunidad para realizarlo. Incuestionablemente un gran anime inspirador que invita a que todos creemos y cumplamos todo y sin falta una lista de 100 cosas que hacer antes de convertirte en un zombie. Kidosenshi Gundam Sousei no Mayo. Como mencioné antes, al no ser reacio a ver animes de este género, me permite descubrir una que otra sorpresa como esta. Y si el puesto 9 le dotaba de una pizca de profundidad, este lo sumerge aún más, donde como resultado nos da una historia llena de reflexión, crítica y desolación, mostrando distintas psicologías y psiques. La principal de la protagonista, una joven que desea encajar, principalmente por su anhelo de sentirse necesitada y no dejar que la soledad la alcance, y así otras perspectivas, como la impotencia de realizar lo que uno desea, pero imposible de ejecutarlo, debido a la consciente dependencia que necesitas de otros, aunque lo odies. La bofetada de la realidad de un individuo que vivió en una cuna de oro y gloria, creyendo que fuera de ella todo sería igual, pero descubriendo que la espantosa verdad es mucho peor de lo que ni él imaginaba, y así muchos otros, todos teniendo ese momento clímax, donde son destrozados emocionalmente y físicamente, y el cómo la dirección hace que seamos capaces de poder palpar todo ese cúmulo de complejidad sentimental, teniendo cada uno su correcto desarrollo y progresión positiva pasado ese quiebre, lo cual dota de gran profundidad a esta obra, que no bastándole con eso, también nos muestra poderosas batallas en 2D muy pulidos, y mostrando unas escenas que se aprecia ese encanto que tenía el género mecha cuando no se usaba el CGI, y solo se limitaban a crear momentos llenos de mecanismos cibernéticos chocando entre sí, así como de otros de construcción y ensamblaje, siendo un deleite para la vista, pero también dotando de un simbolismo fácil de entender sobre la discriminación, así como lo implacable y horrible de la violencia, sin importar si es justificada o no, y sobre todo un directo mensaje de cómo un arma no se define su moralidad por su existencia, sino el cómo el que la empuña la use, pues bien se ha dicho muchas veces que en este género los robots suelen usarse más como un medio para llevar un pensamiento desde una vista distinta, pues con el simple hecho de cambiar los robots por armas o plenamente un arma de destrucción masiva, entiendes la intención y reflexión que busca dar, y Gundam Sousei no Mayo es una de esas, mostrándonos momentos encantadores de ira, impotencia, determinación y redención, todo contado y presenciado desde los ojos de la bruja que vino de Mercurio.
Fumetsu no Anatae. Lo más injusto que le pudo haber pasado a esta oda al humanismo fue que muchos la abandonaron pasando la primera temporada, debido al bajón que tuvo en calidad, pero que en cuestión de narrativa fue todo lo contrario, alcanzando su pico en su segunda temporada. Fumetsu no Anatae es uno de esos animes que propone una historia que sirve como estudio minucioso sobre muchos señalamientos de la esencia del alma y la distintiva de las emociones que convergen de ello, graciosamente desde el panorama de un ser que carece de todo eso, y junto con su viaje nosotros también iremos descubriendo o reencontrando distintos sentires, la pérdida, el perdón, ira, complacencia. Todo el viaje del protagonista es una enorme y dura lección que lo pone a prueba si será capaz de convertirse en el salvador de la humanidad sin llegar a perder la fe en los seres vivos, y al mismo tiempo convertirse en el ser con más humanidad que cualquier otro, todo marcado por encuentros y experiencias con distintos personajes que encariñarse es poco para lo que logra hacerte esta pieza visual con todos ellos, que más que encasillarlos en malos y buenos se los muestra más bien como humanos, exponiendo distintas facetas dictadas por lo que creen o lo que sienten, desde aquellos capaces de absolver el daño que lo provocaron otros a ellos, como otros que demuestran férrea determinación para pelear ante la adversidad para ellos mismos, pero principalmente para otros, pero también mostrando los rostros de aquellos cegados por sus impulsos y deseos egoístas, y aún así con una pizca de buenas intenciones, demostrando al final que eso también nos convierte en seres humanos. Todo ese complejo sendero hará que nuestro protagonista pase enormes cambios y aprendizajes, unos muy duros y otros de regocijo, pero que lo acercará cada vez más al entendimiento del soy de una persona, que todo explota en la recta final, poniendo al filo su tolerancia de todo lo que aprendió, e incluso dudando de esa gentileza que fue cosechando poco a poco, lleno de ascensiones progresivas para los que se podría definir como la batalla final, llenando de enormes expectativas que incluso con creces termina cumpliéndolas, donde en ningún momento te dará tiempo para procesar lo que ves, sino solo hasta el final que por fin puedes respirar y asimilarlo todo. Pese a que tiene una nueva temporada anunciada, la verdad del cómo termina esta segunda está a tal nivel que para muchos este es el verdadero final perfecto para esta hermosa historia, incuestionablemente una bella oda al humano, irónicamente que siempre será presenciado por un ser para toda su eternidad. Pluto. Tuvimos que esperar 9 años para que adaptaran otra obra del genio narrativo de Naoki Urasawa, pero si a cambio de toda esa espera nos dieron una de las mejores adaptaciones que se le podría dar a una de sus obras, incluso más de lo que teníamos derecho a pedir, creo que sobra decir que valió completamente la pena esos 9 largos años, como siempre dando una profunda introspección a la psique del ser humano, su comportamiento y principalmente qué es lo que define su esencia como tal, si el hecho de ser de carne y hueso o sus sentires, todo tomando como actor principal de toda esta travesía un opuesto total de ellos, las máquinas. Y es que Pluto nos hace cuestionar que incluso un robot sería capaz de demostrar más simpatía, bondad y humanidad que los seres humanos, sarcásticamente de un ser creado por estos mismos, con una dura crítica a la hipocresía de la guerra y las falsas idolatraciones a figuras que están lejos de sentirse orgullosos de sus logros que consiguieron en aquella matanza. Del mismo modo nos muestra que muy a pesar de incluso ser una máquina con moralidad supuestamente inquebrantable, ni siquiera ellos son capaces de mantener esa chispa de creencia cuando el mundo solo te lanza la más oscura y horrible verdad de la realidad, que como espectadores nos hace titubear de quiénes son los verdaderos monstruos aquí, ya que aún una máquina no solo es capaz de componer hermosas melodías capaces de tocar tu alma, o mostrar un enorme afecto hacia su familia o compañerismo hacia otro de los suyos, e incluso más bondad que cualquier bonachón, sino de replantearnos distintos aspectos éticos que solemos ir olvidando, entre más vemos el triste panorama de la vida,
jocosamente, siendo su juicio más imparcial que la propia moral de un humano. Todo eso es acompañado de momentos de alta tensión que esta adaptación logra ejecutar de manera impecable, ambientando el sentimiento de duda e incertidumbre que sientes al ver la contraposición de papeles. En cuestión de animación, estamos en esos muy escasos casos en los que el anime supera la obra original, pues la reinterpretación del mundo de Atom se siente más viva que nunca gracias al color, los efectos y movimientos incorporados. Ni que decir de aquello que distingue una joya de solo una adaptación, y eso es dar rienda suelta a la visión del director para contar la misma historia pero con diferente aura, usando planos de animación experimental para resaltar momentos claves de la obra, sin perder de vista la intención original de lo que desea transmitir esta joya. Pues aunque algo cursi e inocente, la frase "el odio solo genera más odio" no es una frase que se puede decir a la ligera, pues la intención verdadera detrás de esta es que no cualquiera está dispuesto a ofrecer comprensión y perdón hacia aquellos que nos han dañado, en especial si sus actos no fueron para nada minúsculos. Pero a fin de cuentas, si no aprendemos a soltar, solo continuaremos un círculo vicioso de rencor y aberración, que al único que terminará más afectado por estas heridas es uno mismo. Absolutamente un diamante del suspenso y el thriller, que replantea valores e ideas, todo a través de la historia del mejor robot de todos los tiempos. Tengoku Daimakyo. Y ahora vamos con una travesía llena hasta el borde de misterios e incertidumbres que pudo habernos sorprendido este año, pues Tengoku no pudo ser más que una penumbra de irracionalidad tras otra, dando lo justo de información para entender la superficie de esta apocalíptica historia, pero dejando un profundo abismo de cuestiones al aire, donde entrelaza dos historias, ambas con sus vacíos, que siempre te mantienen confuso de qué es lo que pasa, pues en cada capítulo se revela algo nuevo, pero de manera sorprendente, dejándonos más preguntas que soluciones, desde saber si ambas historias están correlacionadas, si los personajes tienen algún vínculo y por qué es que todo terminó como está. Respuestas que solo se pueden descubrir hasta el final, subiendo más y más las expectativas y el meditativo pensamiento por resolver todo, fascinándote con todo lo que muestra, desde los momentos tristes y emotivos, aquellos llenos de peligro palpante, hasta las revelaciones de cada acontecimiento, y finiquitar con crudos momentos llenos de un silencio que puedes sentir como corta con la incomodidad que te genera presenciarla, acompañado de una animación que engrandece aún más todo lo anterior, principalmente por las decisiones creativas poco convencionales a la hora de mostrar y señalar escenas llenas de trepidante acción, hasta los recuerdos o pequeños vistazos que sirve como premoniciones para descifrar la historia, pero que solo las captas una vez acabada esta misma. Tengoku es quizá ese anime que lo tiene todo: excelente historia, perfecta animación y personajes que son una fusión entre carisma y rasgos humanos, para darle más matices e profundidad, con una historia que no pierde ritmo ni interés, rozando y tratando de sobrepasar un 10 de 10, el cual quizás su único defecto es que quedará a la deriva y sin animar toda la historia, pues para mala suerte nuestra lo realiza un estudio que forja más seguido de lo que creen este tipo de joyas animescas, pero siempre dejándolas incompletas muchas de las veces. Pero pese a ser una obra injustamente desechada que quizás nunca tendrá un final, aún con el inacabado resultado mostrado, puedes estar seguro que estarás dispuesto a vivir con ese vacío de nunca ver su final. Evidentemente una experiencia única pero ilusoria haber contemplado esta pieza visual, así como su nombre lo dicta, un engaño celestial. Vinland Saga.
Si bien Vinland Saga ya había conseguido cimentarse como uno de los grandes con su primera temporada, mostrando todo un viaje de venganza, esta segunda temporada no hace más que manifestar el pedazo de odisea que estás visualizando. Y es que decir que Vinland Saga es una historia épica es quedarse corto. Es una epopeya llena de elementos reflexivos y autointrospección, llevándote a presenciar los cruentes días en que las cosas solo se definían por oprimir y ser oprimido, que sin importar si fuera justo o no, estos terminaban perdiéndolo todo, incluso su vida, mostrándonos la brutalidad y desdichada vida de los esclavos, y sobre todo que para aquellos que deseaban la libertad tenía un alto costo, mucho más alto que seguir llevando cadenas, ya sean oxidadas o de oro, así como enseñarnos que la ceguedad por cumplir los ideales puede terminar haciendo que pierdas todo y ni siquiera haberlos cumplido. Todo esto principalmente expuesto por el protagonista, que su deseo de venganza lo llevará a vivir una de las mayores encrucijadas que ni él mismo pensó que viviría, desde saber que se siente consumirse por el deseo, el rencor y violencia, hasta pasar por el vacío y desolación de perder ese propósito que vivías anhelando toda tu vida. Pero quizás con lo que más inclina la balanza sea con la carga del peso narrativo y emocional de esta segunda temporada, pues esta da un vuelco de 180 grados, dejando a un lado la muerte, masacre e acción para construir una nueva historia, una de redención y perdón a uno mismo. Del mismo modo, una observación enorme a lo que implica demostrar verdadera valentía, o en este caso hombría, que no se trata de impartir intimidación sin mirar a quién, sino de saber cuándo el simple hecho de anteponer lo que en verdad importa antes que el orgullo. Ese es el verdadero símbolo de la hombría, y aún con todo lo anterior nos da ostentosas escenas de batalla que, aunque cortas, no dejan de impactar con las dosis de sangre, que lejos de ser un entretenimiento solo trae desánimo al saber que no es un espectáculo, solo barbarie injustificada, sin perder el hilo de todo lo que contempla esta segunda temporada, que es soltar todas esas cadenas de rencor, pues el único nivel de daño que otorga es meramente a ti mismo. Innegablemente una de las mejores gestas que pudieron haber sido adaptadas al anime, la de aquel joven que experimentó toda una metamorfosis para comprender que no existen los enemigos, porque nadie los tiene. Shingeki no Kyojin. Y después de 9 años, por fin el final llegó. Y por más que muchos critiquen si lo merece o no, la realidad es que la historia del joven que solo deseaba ser libre y conocer el mar dejó su marca en la historia, prácticamente el mundo entero conociéndola, encantando ya sean fan o no fan del género, siendo una de esas obras que añadieron otro peldaño más al prestigio ganado con mucho esfuerzo y tiempo del género anime. Y como no iba a serlo, considerando que tiene todos los elementos para una historia de respeto, una obra que, a diferencia de las demás, esta se orienta como una crítica de la naturaleza humana, el cómo reaccionan de manera irracional hacia lo diferente a ellos, del mismo modo la cobardía de estos y el ego e superioridad incrédula hacia otros, y dando a notar lo simple del ser humano, siendo capaz de ser impulsado por los actos más simples y estúpidos, pero innegable que dichos actos provocaron grandes catástrofes, utilizando la alegoría de la cueva de Platón de manera magistral, donde todo lo que creían que era su verdad terminó siendo más que un mero acto para esconder una cruda realidad, la complejidad de hasta qué punto las acciones justifican los resultados, y si al final eso importa siquiera. En cuestión de personajes, ver su crecimiento fue quizás la mayor de las experiencias, que el evocador de todo esto pasara de ser un ingenuo idealista a un genocida con una muy minúscula buena intención, pero que a fin de cuentas siempre pensando en los suyos y en los que más quería. Todo eso demostrando lo bien estructurado que estuvo cada cosa, y ese engrandecimiento de su trama al presentarnos giros de en verdad inesperados, y ni qué decir de los secundarios, una evolución por demás perfecta. Shingeki no Kyojin prácticamente nos dio nuestro santo grial de la nueva generación, no uno mejor, solo un nuevo ídolo, evidenciándolo en unas escenas brutales, épicas y conmovedoras por igual, las tristes muertes y duros sacrificios, el muy cuajante mensaje de por una vez romper ese bucle
bucle de dolor y sufrimiento, pero aún con su final con un toque esperanzador, los humanos están condenados a siempre crear infinitamente este ciclo autodestructivo, y aunque pasen 100 o millones de años, este patrón no terminará nunca, incluso con el sacrificio de muchos, que lo único que logró el genocidio que presenciamos fue darle una mísera pizca de existencia pacífica momentánea. Sin duda una obra que tiene asegurado su puesto en el salón de las leyendas y que seguirá así por los cuantos años venideros, siempre exponiendo la historia del niño que juró cazar a todos los titanes. Y hasta aquí el top 10 mejores animes 2023, un top que bien podríamos decir que fue el año de las obras de tono seinen. Sea como sea, siempre deseando que el siguiente sea aún mejor que este. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo y coméntalo. Mi nombre es Darío y nos vemos en el próximo año. Adiós, mis mijinos otakus.